Imagínate el legado y talento de Vivien Leigh, que a pesar de sufrir un trastorno bipolar, episodios depresivos de mucha intensidad y por supuesto problemas de tuberculosis, que trágicamente le causaron su partida cuando solamente tenía 53 años. Pero para el mundo en general, Vivien será la recordada y hermosa actriz que siempre fue. Y también por Gone with the Wind, lo que el viento se llevó, aquella superproducción, una ostentosa pieza del cine, con una calidad artística emblemática. Así que literal, nunca pudo haber una mejor Scarlett que Vivien Leigh. Por eso raramente se escribe sobre los desórdenes mentales que padeció. Sin embargo, en sus últimos años, trató de encontrar la paz que siempre se le negó. Con su gran amor, Laurence Olivier haría una serie de giras por Londres en los 60. Así que ya a sus más de 50 años, ya desvencijada, con la belleza un poco marchita pero intacto, el talento interpretativo. Por algo dicen que los desórdenes psicológicos enriquecen a los actores. Y eso se pudo reflejar en La primavera romana de la señora Stone, del 61. Y por supuesto, una película que quizá pudo hacer óbice en su vida real y que interpretó en sus postrimerías. Y también sería su última película, El barco de los locos, de Stanley Kramer, del 65. Sería una paradoja a esa mujer difícil en los rodajes, que en sus últimos años se volvió insoportable. Sus compañeros se negaban a trabajar con ella. ¿Cómo será que en la película La senda de los elefantes la tuvieron que reemplazar? Sería Elizabeth Taylor. Miss Taylor acabaría siendo la actriz que habría de desplazarla. Pero lo que nunca le pudieron quitar a Vivien fue el cariño que siempre tuvo Laurence Olivier hacia ella. Tanto que ya un viejo Laurence gemía o susurraba cuando veía una de las películas donde salía Vivien Leigh. Decía, esto sí que era amor. Esas repetidas palabras mostraban que Olivier nunca olvidó a su amada Vivien Leigh, que a pesar de los años de separación, distancia y el perecimiento, el actor nunca dejó de recordar su segundo matrimonio con la gran actriz. Él se fue de este mundo en el 89 y ella en el 67, pero hasta el último día susurró que lo de ellos fue el verdadero amor. Fue la historia de amor de dos actores que vivieron por la interpretación y cuya obra podría desarrollarse en su matrimonio. Se conocieron cuando ambos estaban casados y vivieron una relación adúltera en una sociedad todavía empapada de moral victoriana. Fueron años de amor clandestino, 2 años de vida furtiva de mentiras. En agosto del 40, ya consagrados y laureados, pudieron por fin casarse y separarse de sus matrimonios anteriores. Fue en una ceremonia íntima en Santa Bárbara, un matrimonio aderezado en plena guerra mundial. Parecía otro drama convulso. Así que un anciano que gritaba esto sí es amor. Así que aquel anciano con ojos humeantes frente a un televisor y que parafraseaba esto sí que era amor. Ese anciano era Laurence Olivier, que se iba de este mundo el 11 de julio del 89 en Steyning, Reino Unido. Sí, Reino Unido. Así que la historia de un par de británicos, aunque vivían el viento, la llevó a nacer en Darjeeling, India, en una colonia británica. El viento la llevó a ser ese Scarlett que marcaría la historia. Aunque era británica, su inolvidable Scarlett O'Hara la hizo pasar a la historia como la encarnación de la belleza trágica e impetuosa del sur de Estados Unidos. Cualidades que también marcaron la vida real de Vivien Leigh, quien nacería en Londres un 5 de noviembre del año 1913. Tan desafortunado como el destino de aquella heroína sureña fue el triste devenir de la actriz.
varias veces internada debido a trastornos mentales. Partiría de tuberculosis con 54 años. Según cuenta José Madrid en su biografía, Vivien Leigh, la tragedia de Scarlett O'Hara. La obstinación y la rebeldía que también compartía con el personaje que le ayudaron a conseguir ese papel, que descubrió a la edad de 23 años cuando guardó reposo tras un incidente de esquí. Devoró el novelón de 1000 páginas de Margaret Mitchell, que había revolucionado Estados Unidos aquel verano del año 1936. Cuando supo que al otro lado del Atlántico, un productor y director, David O. Selznick, buscaba poner rostro a la rica y caprichosa Scarlett, se buscó un agente en Estados Unidos y no paró hasta conseguir una cita con el gran productor, que ya había empezado el rodaje de su épico delirio. Tan claro tenía la actriz que ella sería Scarlett, o Escarlata en español, papel que le valió su primer Oscar como mejor actriz, que al inicio de su aventura americana rechazó ponerse a las órdenes de Cecil B. Miller en Union Pacific y un contrato con Paramount Pictures para 4 películas, solo para estar disponible para ser de Scarlett. Por otro lado, el mismo empeño que puso la joven y casada Leigh en perseguir a Laurence Olivier, convencida de que sería el gran amor de su vida. También él estaba casado cuando la entonces prometedora actriz de teatro se presentó por sorpresa, simulando un encuentro casual en un mismo hotel en Capri, donde él pasaba unos días de vacaciones con su esposa. Se conocieron y allí también comenzó una larga y no siempre fácil historia de amor, que se ensombrecería con el tiempo debido a infidelidades mutuas y que acabó por desmoronarse semanas después del Sir de la escena británica le regalara un Rolls Royce azul por su cumpleaños 45. Pero no solamente se empeñó en enamorar a Olivier ni en conseguir el papel a toda costa, también comenzó una larga y no siempre fácil lucha en protesta para salvar del derribo al St. James Theatre, un teatro, por un proyecto que se iba a construir unos apartamentos allí, y hasta entró a gritos en la Cámara de Lores, lo que llevó al mismísimo Winston Churchill a escribirle una carta donde admiraba su coraje, pero desaprobaba sus formas. Así que si quieres saber más de la historia de esta mujer que marcó un hito en lo que el viento se llevó, Scarlett O'Hara, o como se llamaba realmente, Vivien Leigh, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. En algún momento de la película Lo que el viento se llevó, dijo aquella famosa frase que jamás volvería a pasar hambre. Eso dijo Scarlett. Lo cierto es que literalmente hablando, poca hambre pasó en su vida Vivien Leigh. Nacería en la India cuando aún era una colonia británica, en una familia burguesa y culta, con la que después viajó a lugares tan poco sórdidos y tan alejados como Biarritz, San Remo o París, antes de asentarse definitivamente en Londres. Allí comenzó su carrera como actriz. Las fotos de la época nos la muestran como una belleza exquisita dentro de su modalidad de muñeca de porcelana, y allí conoció a su primer marido, el abogado Leigh Holman,
con quien siendo muy joven tuvo a su única hija Susan. Tras 5 años de matrimonio conoció a Laurence Olivier. Él se había convertido ya en the next big thing de la interpretación británica, gracias sobre todo a un Romeo y Julieta junto a John Gielgud. Y comenzaban a lloverle tentadoras ofertas hollywoodenses. Ella, en cambio, era solo una principiante que de momento llamaba más la atención por su limonicina epidermis que por los papeles que había interpretado. Ambos tenían en común, aparte del flechazo inmediato, la belleza y el talento de la época, tanto Olivier como Scarlett, o más bien Vivien Leigh. Ambos tenían también una situación familiar estable. Olivier estaba casado con una actriz de prestigio llamada Jill Esmond, con la que había tenido a su hijo Tarquin. El modo en que resolvieron el asunto también fue idéntico. Tanto Vivien como Laurence se divorciarían de sus cónyuges, a los que se dieron la custodia de sus hijos respectivamente, y así ambos quedar libres sin ningún inconveniente para disfrutar de su amor. Y así comenzaron una nueva vida, sin ataduras externas. Estaban dispuestos a comerse el mundo juntos. Al principio parecía que era solo Olivier quien se lo estaba comiendo, cuando él aceptó ser el Heathcliff de la adaptación de cine de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Ella aspiró sin éxito al papel de su amada Catherine, pero como mujer del protagonista puso al fin el pie en Hollywood. Sobre todo, lo colocó con energía en el plato donde estaban rodando la escena del incendio de Atlanta para una nueva superproducción llamada Lo que el viento se llevó, que aún no contaba con actriz protagonista. Es consabido que para el papel de la inolvidable Scarlett O'Hara se había probado a medio Star System femenino, a cientos de artistas femeninas. Aunque realmente aquel interminable casting no era sino una argucia publicitaria del productor. Según la leyenda oficial, fue el hermano de David O. Selznick, Myron, quien coló a Vivien Leigh en el escenario ardiente y dijo: David, aquí tienes a tu Scarlett. Las llantas tiñendo de naranja los pómulos de alabastro y bailoteando en los ojos verdes de la actriz hicieron el resto. Tras el éxito de Lo que el viento se llevó, siguieron una cantidad de películas. Y la pareja que parecía perfecta, Olivier y la famosa Vivien Leigh, hacían mella en todos los diarios. Pero de puertas para adentro, las cosas eran muy distintas. Perdí a Vivien en Australia, diría algún día Olivier mucho más tarde. Las discusiones de la pareja, a veces sumamente agresivas, abandonaban la intimidad de la suite de hoteles para saltar a los pasillos y de ahí a las bambalinas y restaurantes. En una ocasión la compañía contempló cómo sus jefes, sí, andaban como perros y gatos peleando. O sea, tanto Leigh como Olivier. Para colmo, intervino una ficha nueva en el tablero. Un joven actor por ese momento de origen australiano, contratado por Laurence Olivier para aportar sabor local a la gira de promoción de varias películas y recoger fondo por Europa, que habían hecho una gran gira por eso. El chico se enamoró y sazonaba al parecer las alcobas de Vivien. El comportamiento de ella se volvió errático.
e impredecible. Estaba fuera de control. Y esto para un británico, elegante y educado como lo era Oliver, era simplemente demasiado para él. En realidad, hacía años atrás que Oliver llevaba contemplando cómo su mujer sufría inexplicables arranques de cólera pocos minutos antes de subir a escena, para inmediatamente después mostrarse de un gran humor excelente y aparentar que no recordaba nada después de lo sucedido, algo que él miraba calladamente. Finalmente la pareja se separaría amistosamente. En el año 1961 se divorciaron. En 1960 se casó con John Merivale. Demostró ser eso, una influencia estabilizadora para Lane, pero a pesar de su aparente alegría, un periodista citó diciendo que ella preferiría haber vivido una vida breve con Larry Oliver que enfrentarse a una larga vida con John Merivale. Su primer marido, Leigh Holman, también puso y pasó mucho tiempo con ella. Merivale se unió a ella para una gira por Australia, Nueva Zelanda y América Latina, que duró desde julio del 61 a mayo del 62, en la que la actriz disfrutó de críticas positivas sin compartir protagonismo. Su última aparición en pantalla en El barco de los locos fue un triunfo y emblemática de sus dolencias que estaban arraigadas. Antes del rodaje, el productor y director Stanley Kramer tenía intención de que Lane la protagonizara dicha película, aunque inicialmente no estaba al corriente de su frágil estado físico y mental. Hablando sobre su trabajo, Kramer recordó su valor al asumir el difícil papel. Estaba enferma y el coraje de seguir adelante. Con ese coraje pudo hacer la película y fue casi increíble. Su papel estaba cargado de paranoia y tuvo como consecuencia una que otra crisis nerviosa que afectó la relación con otros actores. En mayo de 1967 estaba ensayando para actuar junto a Michael Redgrave en la obra de teatro de Edward Albee, Un delicado equilibrio, cuando sufrió una recaída de su tuberculosis. Tras varias semanas de reposo, pareció que se había recuperado. Durante la noche del 7 de julio de 1967, John Merivale la dejó como de costumbre en su apartamento en Eaton Square para actuar en una obra de teatro y regresó a casa poco antes de la medianoche, encontrándola dormida. Alrededor de 30 minutos más tarde, entró al dormitorio y descubrió que algo le había pasado, pues había caído al suelo. Había partido. La noticia se dio a conocer el 8 de julio y las luces en todos los teatros de Londres se apagaron durante una hora. 22 años más tarde, partiría Laurence Olivier tras una ingente carrera y con todos los premios habidos y por haber. Dicen que a veces se ponía en la televisión de casa, viendo películas viejas de Vivien Leigh, y murmuraba: esto sí que era amor. This was the real thing. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias.